¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a Sentido Común, el menos común de los sentidos. Iniciando programa 6 de la tarde de este día, 16 de noviembre, el día 320 del año. 45 días faltan para que termine este año, este acontecido año 2022. 31 grados en la ciudad capital del reino. Don Pato, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Un gusto, Juan José. ¿Cómo estás tú? Bien, pues Pato. Muy bien, qué gusto verte. Oye, estábamos comentando antes de ir al aire varias de las noticias que han impactado en estas horas. Y yo sería partidario de iniciar despejando en la medida de lo posible, ¿no es verdad? Porque hay falta todavía de información fidedigna. El tema de los misiles ya no rusos, aparentemente ucranianos, que caen sobre Polonia y que todo el mundo, agrupado casual y simultáneamente ahí en el G20, le ha bajado el perfil porque no vamos a partir una guerra por un par de misiles con un par de muertitos. ¿Ah? Perdona la crudeza, pero... Tal cual, yo creo que... No, yo creo que la franqueza, o sea, mira, en términos prácticos, Polonia debería haber invocado el artículo 4 de la OTAN, que es justamente llamar a una reunión de emergencia para evaluar la situación de crisis que se habría producido por este misil que cayó justamente en la frontera y que mató a 2 personas, como tú señalas. Pero se da la coincidencia de que se estaba realizando en esos mismos momentos, en estos mismos momentos, el que ya está culminando, el G20 en Indonesia. Y por lo tanto, de alguna manera, las potencias principales de la OTAN, no todas, pero las potencias al menos las más relevantes en términos de toma de decisiones, estaban reunidas. Entonces, se produjo como una especie de aplicación de facto del artículo 4 y se produjo una reunión que llevó justamente al secretario general de la OTAN primero a señalar de que iba a esperar la investigación de Polonia. Posteriormente, Polonia señala de que tenía dudas si efectivamente había sido un misil ruso. Tercero, el propio ministro de Relaciones Exteriores ruso que estaba participando en Bali señaló de que efectivamente no había habido, digamos, ningún ataque pensado, sino que lo más probable era un misil antiaéreo ucraniano. Independientemente de eso, lo cierto es que yo creo que acá se trató de evitar bajar la tensión. Ciertamente los países de la OTAN que de facto aplicaron el artículo 4 señalaron de que no valía la pena convocaron y claro, y vieron, mira, un par de misiles locos perdidos respecto al cual hay muchas dudas, 2 muertitos, esto no vale una guerra, y salió además muy tempranamente, y esto calmó a los mercados que se pusieron. Los mercados son siempre muy hiperreactivos, ¿ah? Me refiero a los mercados de los commodities, de las bolsas mundiales y qué sé yo. El mercado del tipo de cambio, del dólar, etc. Se pusieron nerviosos muy rápidamente a propósito de las implicancias y las consecuencias que esto podía tener, pero muy rápidamente los que arbitran todo este juego, que son básicamente Estados Unidos y China, diría yo, en los dos frentes hoy día. Salieron muy rápidamente a calmar las aguas. Biden salió a decir que era muy improbable o dudoso que fuera un misil de origen ruso, y eso calmó muy rápidamente los mercados porque le bajó presión inmediatamente al asunto. Y China, en una lógica de convocar siempre, una vez más lo hizo, al diálogo, a la solución, ojalá pacífica y término del conflicto. Entonces, claro, con eso encima de la mesa se calmó todo. Sin embargo, hubo turbulencias en los mercados. Las bolsas europeas en general abrieron a la baja, no en un miércoles negro, no con esa intensidad, pero sí con inestabilidad y con cifras rojas. Y el dólar en Chile se disparó 25 pesos. 25 no es menor, no es menor. Sí, lo que pasa, Juan José, es que tienen toda la razón para la reacción. O sea, no fue un hecho menor. ¿En qué sentido? Porque incluso la reacción de algunos países que participan de la OTAN, pero que se sienten particularmente amenazados por Rusia, fue bastante fuerte. Me refiero a Estonia, Eslovaquia, que no son países tan grandes, digamos, en términos de potencias militares, pero sí se sienten amenazados. Moldavia misma, que fue afectada en su sistema, digamos, eléctrico casi completo y que está en el norte de Rumania, y por lo tanto, por los misiles que cayeron en Ucrania, no digo que cayó en Moldavia, pero cayó en Ucrania, y eso afectó
todo el sistema eléctrico de Moldavia. Entonces Sí, claro. nos encontramos que efectivamente habían razones para alarmarse y un efecto dominó, es decir, de que se generara un ataque o que de alguna manera esto fuera el preludio de la expansión del conflicto. Ahora, si lo miramos lógicamente, efectivamente a Rusia no le conviene una expansión del conflicto en estos momentos, porque recuerda que acaba de perder Gerson, y que es una ciudad muy relevante y que está a las puertas de Crimea, que es la península que fue incorporada al año 2014. Por lo tanto, no es el momento en el cual uno pensaría que racionalmente hay una intencionalidad rusa para atacar a Polonia. Puede darse en otro contexto, no lo niego. Por supuesto, sí, claro. No era este el momento. O sea que yo creo que tiene cierta coherencia las declaraciones del secretario general de la OTAN en el sentido de que era, no sé si un misil, digamos, antiaéreo ucraniano, pero aunque hubiera sido un misil ruso, que no hubo una voluntad, ahí yo tengo mis dudas si es un misil ruso o no, pero... Claro, sí, ¿sabes lo que pasa, Pato? Yo tengo la impresión de que cualquiera hacía la verdad, sí, que se sabrá en su minuto, importa poco. Importa poco porque no tiene la entidad. Un buen punto. Importa poco porque no tiene la entidad ni el tamaño, lo que ocurrió para generar a raíz de aquello una articulación que derive en un conflicto mayor. Distinto habría sido, disculpa Juan José, que se hubiera atacado una ciudad y que hubieran caído varios misiles, independientemente que hubieran sido ucranianos o rusos. Ahí ya la cosa habría tenido un impacto diferente. Sí. Sí, oye, no, si me quería bajar en una bajada local a propósito de eso. Ya. En un detalle, Pato, que me pareció significativo y curioso, porque en los temas internos nuestros, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo ayer que las bencinas esta semana que viene y la próxima no iban a subir, y que algunos precios de algunos alimentos iban a bajar. Y efectivamente, en algunos precios, porque se ha distendido un poco este tema, el mundo ha aprendido a convivir con este conflicto de Ucrania y Rusia, y los granos en general han ido, Rusia y Ucrania son grandes productores los dos de granos, ¿verdad? Han ido moderando sus precios. Y es cierto lo que se me ha dicho, pero respecto del dólar de las bencinas me llamó la atención, porque particularmente los economistas son muy cuidadosos para hacer pronósticos de dólar. ¿Por qué digo dólar y no bencinas directamente? Porque para nosotros los chilenos, que importamos todo el combustible que consumimos, es clave el dato dólar. Importamos todo lo que consumimos y lo hacemos en dólares. Y al ministro, al día siguiente de que hace el pronóstico que las bencinas van a la baja, resulta que le viene esta cuestión de 25 pesos para arriba en una sola jornada, con lo que sus pronósticos probablemente se vayan al tacho de la basura. ¿Y cómo te explica ese patinazo de Es Marcelo? Muy raro, es muy curioso. ¿Sabes por qué? Porque alguna vez yo a mí me tocó entrevistar, siendo reportero bastante más joven que hoy, y reportero económico, a algún presidente de Banco Central o ministro de Hacienda, y le pregunté, oiga, y respecto del dólar, ¿qué se puede anticipar? Y me dice, una respuesta medio molesta, me dice, oiga, si yo tuviera una bola de cristal me dedicaría a otra cosa. En el sentido que no se pueden hacer pronósticos con una cuestión tan incierta y tan volátil o voluble como puede ser el precio del dólar, que hoy día, además, está sujeto a tantas variables, ¿no es cierto? Y una de ellas es la inestabilidad internacional. Y con un contexto tanto interno como internacional tan complejo. Es decir, yo creo que es más difícil que nunca. Incluso cuando tú hiciste la entrevista esa que tú mencionas, el ministro de Hacienda fue el ministro de Economía. Algún presidente de Banco Central debe haber sido. No me recuerdo. Ya, okay. Sí, claro. Entonces, pero que era muy difícil que te respondiera. No, por supuesto, pero oye. Disculpa que te di. La pregunta era inocente. Pero la respuesta habría sido un knockout, Por supuesto. Habría sido un poroto. un feroz. Así que... Oye, no, pero además Mario Marcel está haciendo otra cuestión que me parece muy curiosa y que forma parte de una de las lógicas de las autoridades actuales que me llaman mucho la atención, Pato, que apunta a que la inestabilidad, la incertidumbre de la economía chilena se ha ido moderando de tal suerte que el precio del dólar en el mediano plazo debiera, por esa misma razón, irse también reduciendo, ¿no? Hay un componente en el precio del dólar muy importante, se ha estimado entre 150 y 200 pesos más o menos, que es exclusivamente incertidumbre interna.
Pero lógico, pues. Por supuesto, bueno. Y él parece vestirse con una situación de esa naturaleza, porque, mire, yo doy garantías de alguna manera de que esta situación esté produciéndose. Soy el adulto en el jardín infantil. ¿Sabes lo que me pasa con este tipo de cuestiones, Pato? Si hubiera sido por el ministro Marcel, se hubiera aprobado el proyecto de constitución, el famoso mamarracho. Y el dólar estaría, y esto no son estimaciones mías, sino del mercado, más o menos proyectando lo que hubiera pasado, y el dólar estaría en 1.200 o 1.400 pesos. No me cae la menor duda. Entonces, cuando uno se viste con ropaje ajeno, es muy fácil de vestirlo, Pato, y eso es lo que me pasa. Eso es lo que me pasa. ¿Cómo entenderíamos? Es que estos niveles de incertidumbre, no olvidemos lo que señaló en su momento el ministro de Economía, que señaló que el dólar no tenía ninguna influencia en Chile, porque nosotros comprábamos con pesos, no con dólares, ¿te acuerdas? Esa frase es épica. Tiene, bueno, Nicolás Grau tiene muchas frases épicas, yo creo que para el bronce, pero esa me recuerdo ahora precisamente a partir de el pronóstico de Marcel. Está un poquito desacreditado el ministro Grau, efectivamente. Un dato nomás, Pato, aproximadamente el 70% de la canasta está indexada, vinculada al precio del dólar. Vale decir, sufre vaivenes hacia arriba o hacia abajo por el precio del dólar, ¿no es verdad? Partiendo naturalmente por los combustibles que están metidos en toda la cadena productiva logística. Entonces, ahora, vale, yo te quería consultar. Si efectivamente las causales internas son muy decisivas, el tema constitucional es uno de los factores claves para, me refiero, para la proyección económica o no, o también se ha como que perdido el momentum, como decía Flavia Torrealba del Frente Regionalista Verde Social. Bueno, es una pregunta que más bien hay que hacerte a ti. Yo no sé cómo lo estás opinando. No, pero tu opinión, pues. Mi opinión es que van contra todo aquello que yo creo que efectivamente el momentum ya no está. Hay, como en el periodismo, noticias matan noticias, bueno, prioridades matan prioridades. En el tema político, hoy día las prioridades son muy distintas. Son seguridad ciudadana, son empleo, son precios, inflación y un montón de salud, por supuesto. En fin, un montón de otras cuestiones y ha vuelto a estar donde siempre estuvo, antes de que inventaran esta preeminencia del proceso constituyente, siempre estuvo a la cola, la nueva constitución como una prioridad entre las personas y ha vuelto a estar donde debiera estar siempre. Pero sin prejuicio de eso, Pato, yo creo que vamos a conocer un anuncio en las próximas semanas, no muchas semanas más, de un acuerdo en el Parlamento sobre este tema. Yo también creo, yo tengo fe y tengo fe porque creo, ya que tú me tiraste la pregunta, la pelota, yo creo que incide y harto, ¿no? en los agentes económicos, pensando siempre que los agentes económicos siempre piensan a un largo plazo, particularmente los inversionistas y los grandes inversionistas. Y ahí mira, déjame hacerte una explicación muy cortita de eso. Mira, lo que es el peor de los escenarios para un inversionista cuando quiere desarrollar un proyecto es que exista incertidumbre, porque a la incertidumbre tú no le puedes poner precio. Pero si hay riesgo, vale decir, mira, se aprobó la nueva constitución incluso, y resulta que en el actual escenario, una vez aprobada la constitución, resulta que la propiedad privada ya no es lo que era en Chile. Ok, yo veré con esos datos si me tiro o no me tiro y qué precio le pongo, qué riesgo le pongo, cuánto arriesgo. Eso. Y con resultados más o menos ciertos porque ya está la información. Cuando hay incertidumbre, Pato, lo que ocurre, y por eso es lo peor, todo se paraliza, porque no se sabe hacia dónde va a saltar. Y por eso te diría yo que la incertidumbre es el peor de los escenarios para una economía. Es lo que ha incidido en el precio del dólar y es lo que ha incidido en una cuestión fundamental, que uno revisa los indicadores de inversión interna, criolla, nuestra, y están paralizados. Absolutamente. Está paralizado el mercado inmobiliario, hay varias cuestiones que están decayendo muy fuertemente. Juan José, muy importante el tema del mercado inmobiliario y el tema de la construcción, porque efectivamente en general, cuando la construcción empieza a sufrir un quiebre o empieza a descender tanto en términos de proyectos nuevos y digamos, iniciativas en esa materia, es como un indicador muy palpable que estamos entrando en un proceso de recesión. En general, las recesiones están marcadas por como un primer gran indicador el tema
inmobiliario y de la construcción. Bueno, con las tasas de interés de hoy día, con hay un montón de factores. Las situaciones parecen cada día más engorrosas. Me refiero de burocracia también para la toma de decisiones. En muchos proyectos que habían sido aprobados, que después son rechazados. Entonces, vamos al tema de la incertidumbre que tú señalas. Dale. Es que no puede ser. O sea, cosas que estaban aprobadas que después, no sé, se aplican otros criterios que pueden ser muy válidos, yo no los discuto, pero no sé. Déjame ver la seguridad, la certeza jurídica, que también es clave y que distinguió a Chile. Que distinguió a Chile por décadas. Y cuando se pierde la confianza, no hay segunda oportunidad para primeras impresiones, Pato. No, y menos en la certeza jurídica. O sea, tú tienes que tener claro de que, bueno, que tú vas a invertir, vas a arriesgar, y es un país confiable. Cuando eso deja de ser, y deja de ser en un sentido global, integral, yo lo veo complejo. O sea, primero estamos entrando a un periodo, y creo que en este indicador que señalo, que es el tema inmobiliario, el tema de construcción, que es generalmente un tema muy como sintomático, es como la fiebre, que cuando sube la fiebre algo te está pasando. Ahora, la economía chilena, Pato, mira, en estos últimos 30, 40 años se ha modificado un poquito, ha cambiado un poquito, era una economía particularmente extractiva, de recursos naturales, minera, y muy vinculada a sectores, como bien dices tú, como la construcción, que eran grandes utilizadores de mano de obra, de tal suerte que si se trancaba la construcción, se trancaba el empleo y se trancaba todo, ¿no es cierto? Todo. Bueno, lo que ha ocurrido en estos 30 años es que la economía chilena ha derivado mucho más, de manera mucho más importante. En estos terribles 30 años. Bueno, en estos terribles 30 años. Oye, que han sido, perdona, una cápita respecto de eso. Lejos, los mejores 30 años de la historia económica de Chile. No me cae la menor duda. Lo que ha pasado es que se ha transformado en una economía mucho más de servicios, Pato, que son los típicos procesos que les pasan a la economía cuando empiezan a crecer fuertemente, ¿no es cierto? Entonces, la minería sigue siendo fuerte, pero ya no es la viga maestra de la economía chilena, ya no es el cobre, el sueldo de Chile solamente, sino que estamos generando otras cuestiones. Y la construcción también es importante, pero no genera la mayor cantidad de empleo ni de cerca. La mayor cantidad de empleo la genera el comercio, los servicios hoy día en Chile. Entonces, cuando se chanca eso, es lo complejo, y hemos visto que en el retail, las ventas, el comercio mayorista, minorista, qué sé yo, se están chancando muy fuertemente. A mí me preocupa muy fuertemente eso porque ha sido el consumo el que ha llevado de la mano hacia adelante la economía chilena en estos tiempos. Bueno, pero el consumo también, de alguna manera, ha estado inflado, Juan José, y tú lo sabes más que yo, incluso en tema a través de los retiros del año pasado, etcétera, que generaron un exceso de circulante y la posibilidad efectiva de que la gente tuviera un nivel de consumo. Ahora, le sumamos a la inflación y la incertidumbre actual, en la cual muchas personas tienen temor a perder el empleo, el trabajo, qué sé yo, y eso te genera una sensación, por lo menos, de que hay que apretarse el cinturón porque vienen periodos difíciles. Así que te quería mencionar lo que yo creo que mi impresión, Pato, respecto al proceso constituyente. Yo creo que se va a lograr un acuerdo. Se han avanzado en algunas cosas importantes, los bordes o límites temáticos, ¿no es cierto? Se ha avanzado también en la existencia aparentemente de una suerte de comité de expertos que va a generar una especie de mini proyecto, ¿no? Que va a ser el que va a avanzar a esta convención, que va a tener además un comité de admisibilidad. Las modificaciones que le puede hacer la convención van a tener que pasar un filtro. Eso es muy importante. Y van a tener que volver al Congreso ese proyecto constitucional de la Convención. Yo entiendo que ese más o menos es el acuerdo para ser votado en el Congreso y luego plebiscitado. Entonces los controles van a ser mucho más severos y por ende menos la incertidumbre, creo yo, Pato. Y Juan Carlos Latorre, el senador de Revolución Democrática, que había tenido posturas muy duras en una entrevista hace unos 15 días, por lo menos señaló de que había que ser más flexible en el tema de la negociación constitucional, particularmente la cantidad de miembros, porque primero el oficialismo se plantea que tienen que ser los convencionales que escriban el órgano constituyente, compuesto por 100 miembros. Con todo ese proceso que tú acabas de explicar, todos esos
controladores, digamos, o supervisores de que no se vaya más allá de los 12 puntos que se ha acordado desde el principio. Pero en la oposición es partidaria de 50 miembros. Yo creo que se va a tener que llegar a un acuerdo en un punto medio ahí, pero en lo que sí está claro es que ese acuerdo tiene que producirse en este mes, estimado Juan José. Si pasamos a diciembre, ahí sí que se pierde la energía, ahí se perdió la energía, el momentum. Sí, ahí ya el tema de la posibilidad de un acuerdo efectivo y que permita algún tipo de plebiscito o de elección o de elección de la convención, porque sigue siendo un tema discutible. Ahora, yo siempre pienso de que al final ahí hay una as bajo la manga, por lo menos para la oposición, que es el plebiscito de entrada. O sea, yo creo que el plebiscito de entrada en estos momentos, y más luego del proceso constituyente, pasa a ser un as bajo la manga para la oposición. Es decir, bueno, si no llegamos a un acuerdo, vámonos a un plebiscito de entrada, que yo creo que el oficialismo en estos momentos lo está pensando mucho más, porque resistir otro resultado electoral negativo no creo que le dé posibilidades al gobierno de subsistir. Por lo menos ahí sí que sería un jaque mate, como se dice. Sí, sí. Sí, te iba a decir, yo tengo la impresión, sí, Pato, que hay una energía que era muy movilizadora y que ya no existe. Cuéntame, ¿cuál? Que es la de la izquierda refundacional. ¿En qué sentido? ¿Tú te has dado cuenta que en la discusión no está tan vociferante esa izquierda refundacional? No. ¿No es verdad? Y la interpretación que yo hago es que hay muchos en esa izquierda que saben, entienden, proyectan, miran, ven que de producirse una elección de convención que genere una nueva constitución, que saben que los temas relevantes en discusión por los próximos 40 años, en esa elección de convencionales, la izquierda va a salir muy perjudicada. Y no van a tener las mayorías que tuvieron en la anterior convención, que podían hacer cualquier cosa. De tal suerte que los temas van a quedar resueltos en la lógica adversa a la que a ellos les interesa. Por ende, esa energía hoy no se aplica porque no les interesa el resultado. Les parece adverso el potencial resultado de un proceso constituyente. Yo veo muy poca energía en la izquierda refundacional, que quedó apabullada, por supuesto, por el 62, pero que además, en razón del 62, ve que la elección que se vendrá, si es que se viene de nueva convención, va a ser muy mala para ellos. Entonces, por ahí te decía yo que hay una energía... Yo estoy de acuerdo, pero hay algo más grave, y que hay que tenerlo en cuenta, Juan José, el tema de la fragmentación de la izquierda refundacional. No olvidemos el tema de la propuesta de formación de partido de Sharp, que me parece interesante, porque hasta ahora todas las propuestas de partidos, si tú te fijas, han tendido a tratar de copar el centro. O sea, ese es el espacio que parece ser que no está ocupado o que de alguna manera el nivel de polarización ante el plebiscito dejó vacío. Y están los amarillos, el Partido Demócrata, etc. ¿Cómo estás viendo eso tú, Pato, el rebaraje del centro político en Chile con la muerte o la agonía de la democracia cristiana? Yo escuché una entrevista a Undurraga que me pareció una demostración de voluntarismo que yo lo aplaudo, porque es difícil asumir la presidencia de un partido que está agonizando, como tú muy bien lo señalas. Sí. Pero la diferencia que él planteaba, él dice, bueno, vamos a tratar de solucionar la crisis y vamos a ser un partido reformista, no vamos a ser oficialista, vamos a estar por la cohesión social, pero también por la inversión y el crecimiento, es decir, sin ninguna diferencia con respecto a los amarillos y a los partidos demócratas. Entonces la pregunta que cabe hacerse, bueno, entonces si no hay ninguna diferencia, ¿por qué se está produciendo este quiebre tan definitivo? Y este quiebre tan definitivo fue porque tomaron una postura clara a favor del apruebo. Entonces, ahora que Undurraga, presidente de la democracia cristiana, después de la Junta, diga que la Junta terminó, entre comillas, bien, pero se siguen saliendo. Oye, perdona, en el último mes y medio, ese partido, el último apaga la luz, Pato, se han ido 12 el último apaga la luz. Hay 3 diputados que están a punto de renunciar. Hay varios en reflexión. En fin, van a quedar 4 o 5 diputados, probablemente en la bancada, 3 senadores.
Yarna Proboste va a pagar la luz y... Yarna Proboste, Urrunilla y el senador Flores. Exactamente. Y los diputados... Flores también lo está pensando, y yo Flores, creo como tú. porque está haciendo ahí una conexión, por lo menos con varios disidentes, bueno, no disidentes, sino que algunos que se salieron, y bueno, Fuad Chaín, que no ha renunciado todavía, pero está, digamos, como un misil dentro del propio partido. No, y Claudio Rego, que es la única figura presidenciable, junto con Jimena Rincón, pero Jimena Rincón tampoco está allá, ¿no? También salió Claudio. También está Claudio Rego, ¿no? Entonces, tampoco tienen una figura que retome o que tome relevancia o sea, para proyectar el partido. Juan José, todas las figuras relevantes, incluyendo el expresidente Eduardo Frei, claro, que está pasado al Tribunal Supremo, entonces todavía no se pronuncia al respecto. Entonces, es como, entonces Alberto Undurraga, cuando termina la Junta Nacional y dice que en realidad ha sido muy positivo, yo no sé, mira, lo encuentro fantástico el voluntarismo o el optimismo, pero no sé de dónde lo saca, honestamente. Y Pato, son casi las 6:30, vámonos al corte, si te parece, regresamos en unos minutillos con más al sentido común. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya, sí, estamos de vuelta a esta hora de la tarde con el sentido común, las 6 de la tarde con 34 minutos, Pato. ¿Te acuerdas, Pato, que yo no sé si tendremos tiempo para analizarlo muy profundamente, pero la ministra vocera de gobierno, la ministra Vallejo, está fuera de Chile, aquí dice ella que fue invitada por la OCDE a participar en un foro mundial de líderes y una de las principales preocupaciones de una declaración de ella al partir es cómo defendernos o cómo defendemos la democracia de la amenaza de la desinformación. No solo la sufrimos en Chile, sino que ha problematizado a todo el mundo el tema de la fake news, de la era de la posverdad. A mí me parece bien interesante analizar este tema. Efectivamente, creo que estamos en una sociedad de la hiperinformación, del hiperdato, pero no de la hiperinformación. A eso voy, ¿no? Hay un flujo incesante y gigantesco de datos, pero poca información que resulte al final digerida y útil, por ende, a las personas que reciben esos datos, que pueden ser perfectamente manipuladas por informaciones falsas. Y eso es un tema que yo creo que es del corazón del funcionamiento de las democracias. Lo que a mí me preocupa es que sea una ministra como Camila Vallejo la que esté preocupada y ocupada del tema, me imagino con preocupaciones y ocupaciones equivalentes a las que planteó en su minuto su candidato presidencial, Daniel Jadwe, precandidato presidencial, cuando la estructura de aquello que se proponía desde la candidatura de Jadwe era simple y llanamente
la mordaza, el control de medios, la limitación de la libertad de expresión y de opinión a través de los medios formales. Entonces, nada, quiero dejar planteado esto y hacerse cargo un poco también de esta diferencia de verdad, que yo creo que es sustancial, entre datos, flujo gigantesco y información útil, que son dos cuestiones distintas. Ahora, fake news, Pato, sí, sobre todo a través de redes sociales. Dos cosas le diría yo a la ministra. Una, que las redes sociales hoy día, en cualquier encuesta seria que uno, respecto de la cual uno indague, a través de qué medios se informan preferentemente las personas en Chile y qué importancia le dan a esos medios como fuente de información, va a descubrir cualquier encuesta, por mala que sea, que las redes sociales están enteramente degradadas y que no tienen ese estatus. Y los medios formales han retomado el lugar que tuvieron, la radio, por supuesto, la televisión, por supuesto, que están obligados a tener estándares editoriales y de control de contenido mucho más severos y estrictos. Entonces tampoco hay proliferación de fake news a través de los medios formales, que son los que digo, de verdad están retomando protagonismo en esta materia. Entonces la ministra tal vez hipertrofia un poco la importancia de lo que nos está pasando realmente. Ellos están muy refugiados en que lo que produjo la derrota brutal del apruebo fue la fake news y la desinformación y todo ese tema. De verdad que es un refugio un poquito feble, creo yo. Yo creo que es un refugio bastante feble y que lleva y permite no realizar la autocrítica necesaria. ¿Para qué estamos con cosas, Juan José? Yo creo que los fracasos enseñan mucho más que los éxitos. Uno tiene que administrar los éxitos, pero los fracasos realmente, cuando uno hace una autocrítica, pero en serio, y eso es algo que el gobierno debiera hacer y que se ha notado muy reacio a hacer, y por lo tanto culpar los fake news, etcétera, y el manejo de la información. Ahora, a mí lo que me sorprende es que la ministra Vallejo siempre ha sido partidaria, militante comunista, y también es de la ley de medios y controlar los medios. Y por lo tanto, siempre cuestiona de alguna manera de que este fake news de alguna manera pasa por el control de los medios de comunicación que tienen de parte del Estado políticos, claro, y que tienen que pasar al Estado para que... Eso es lo que diferencia, creo yo, Pato, perdona, sí, las personas que creen en una sociedad libre y las que creen en proyectos totalitarios como cree la ministra Vallejo. El Estado, los que creen en la sociedad libre, es no el dueño monopólico de las señales de televisión y radio que las administra su amaño y controla todo. No, en los que creen en la sociedad libre, creen en un Estado que le facilita a los privados la libertad, la libre expresión de sus ideas sin control, ¿no es cierto? Y cuando se produce un abuso de la libertad de expresión, eso se controla ex post, en tanto se produzca un delito y lo juzgan los tribunales que son independientes en una democracia. Bueno, el Partido Comunista no cree en ese sistema, nunca ha creído en la democracia y son proyectos evidentemente totalitarios. Por eso digo yo que me preocupa que esté en manos de este tipo de militancias, ¿no? La reflexión sobre los medios en Chile. Es que ese es el problema. Yo creo que todavía no se ha hecho la autocrítica y esa autocrítica sigue todavía pendiente. Y me refiero, a lo mejor dentro uno podría ver una cierta autocrítica con la incorporación de Ana María Uriarte y la ministra Toá al gobierno, en la cual hay un giro que se está notando. Yo no diría en forma dramática, pero sí se está notando de una manera, digamos, apreciable hacia el socialismo democrático. Pero no tenemos que olvidar que el presidente tiene una postura ideológica clara y que hasta el momento no ha dado señales de que él al menos ha cambiado esa postura. Y en ese sentido hay una ecuación válida con el presidente en términos de la ley o una ley que permita un control de medios, que esta sea estatal, etcétera. Yo, yendo al tema de los datos y las fake news, yo te diría que básicamente la libertad de opinión nace justamente de los medios oficiales. Uno sabe cuando está trabajando o metido en redes sociales que muchas veces está recibiendo información de las personas con los cuales uno se conecta y con una verdadera sinergia que retroalimenta una serie de datos que no son verificables o que a lo mejor uno distorsiona.
Pero lo cierto es, como tú señalas, es que van a ser los medios más oficiales, que tienen líneas editoriales claras. Y que tienen control editorial y que tienen exigencias editoriales. Y que son importantes y que te exigen que hayan puntos de vista distintos, porque si no pierden credibilidad. Va a ser un medio como la radio, la televisión, etcétera, que se haga cargo de un solo punto de vista, y aquí vuelvo a un tema como la red, que fue un caso en la cual tomó una posición política exclusiva. Cualquier canal o medio que tome en estos momentos una posición política exclusiva y que no reconozca nada a partir de nada, sino que toma una posición política y se define como militante, está condenado al fracaso, al menos no en las redes sociales, porque en las redes sociales sí se valora justamente este tipo de apreciaciones ideológicas o con ira frente a determinados liderazgos, determinadas posturas políticas. Pero si eso lo trasladamos a la radio, a la televisión, etcétera, es inviable. O sea, yo he trabajado toda mi vida, Pato, en medios como periodista, como editor, jefe, en varios medios formales de comunicación. Y a la primera fake news o contenido dudoso, al menos, que yo hubiera difundido como periodista reportero, fuera. Pero claro. O al segundo, tarjeta amarilla y roja al tiro. Y yo como jefe hubiera hecho e hice alguna vez lo mismo. De tal suerte que yo sé de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y claro, y por esa misma razón, en algún minuto, no sé si te acuerdas, cuando nace Twitter era como una suerte de sucedáneo que iba a reemplazar y desplazar a los medios formales. Tenía una instantaneidad, una credibilidad. Oye, no, en ningún caso. Fue muy útil en el terremoto del 2010, como para trasladar información, ¿te acuerdas de qué sé yo? Pero está enteramente desacreditado. Hoy es una cloaca que es habitada por termocéfalos que difunden fake news y opiniones que no tienen ningún valor. Y por eso está desacreditado enteramente como medio de comunicación. Y así le ha ido pasando a todos quienes no tienen estándares de editoriales creíbles y filtros creíbles. Entonces, claro, yo te voy a dar una opinión. Yo las redes sociales las valoro como un aporte con sesgo, y que la persona que se incorpora, particularmente en Twitter, que es como la expresión de la ira, claro. Eso es lo que es Twitter. Sacar, como tú señalabas, una cloaca, pero uno puede diferenciar, y claro, uno puede diferenciar cuando hay información cierta, cuando no tiene ninguna validez de ninguna naturaleza. Ahora, lo cierto es que, como tú señalas muy bien, es muy distinto un medio formal en la cual la credibilidad es clave, y que por lo tanto, como tú indicas, se pierde la credibilidad y pierdes todo. En Twitter no necesariamente pasa eso. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero si un medio formal, como una radio y la televisión, asume la noticia de Twitter y la transmite como que fuera cierta, sin una comprobación, eso tiene un costo enorme. Enorme. ¿O no? Enorme. Sí, por supuesto. Tú lo sabes mucho más. Por supuesto. Eso tiene un costo de credibilidad, y pucha, cuando se pierde la credibilidad se pierde todo. Eso es muy fuerte, particularmente para la libertad de información. A mí lo que me impresiona es que parece que la ministra no tiene claro que lo que realmente ocurre desde las plataformas de redes sociales es que quienes operan esas plataformas obtienen de ti datos que son comercializables, y esa es la utilidad. Así es, claro. El gran público se entretiene abajo mientras te espían de arriba y obtienen de ti información que resulta valiosa comercialmente. Y punto. Eso es, no es más que eso. Hoy día no tienen un valor en otro sentido, en mi opinión. Hay que tenerse un rato, pero mirarlas así, digamos, ¿no? Con esa distancia, ¿no? Y para generar vínculos a lo mejor con personas que piensan muy parecido a ti o que tienen ideas similares. Entonces generas redes en ese sentido, pero evidentemente que y te insisto con esto, si un medio serio en términos de su formalidad asume muchas veces lo que sale en las redes sociales porque sí, y lo lanza como que fuera verdadero, sin ninguna verificación, el riesgo de perder credibilidad
es gravísimo y el impacto que eso tiene a ese medio es enorme. Entonces, los controles de medios, la ley de medios y todo ese tipo de cosas, para mí es una aberración que atenta contra la democracia en su sentido más íntimo. Te lo digo en serio, Juan José. Sí. Ya, don Pato, nos reencontramos mañana, ¿no? ¿Sí? Nos encontramos mañana, bravo, bravísimo. Buenísimo. Ya, un abrazo, Pato. Chao, José, chao a todos, que lo pasen regio. Chao, José, que estés bien. Buenas tardes.